Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Los hicieron llamar seguridad para que me escoltaran fuera de la empresa de mi padre, sonriendo como si hubieran ganado. Yo, mientras tanto, pensaba que solo estaban celebrando demasiado pronto. Porque ahora soy dueño de casi 76% de todo, y hoy estoy caminando de regreso a la misma sala de juntas, no para pedir explicaciones, sino para terminar con ellos de una vez por todas. La traición corporativa es curiosa, no llega con señales de alerta, ni con música dramática, ni con banderas rojas moviéndose en cámara lenta. Nadie te entrega un folleto que diga, oye, amigo. Todas las personas en las que confías están a punto de destriparte como un pez. Solo es un jueves cualquiera y de pronto 8 personas que has conocido toda tu vida deciden que eres desechable. Y lo peor es que, hasta ese momento, tú sigues creyendo que perteneces ahí. Tenía 34 años cuando me echaron de la empresa de mi padre, aunque ahora ya tengo 36 y la perspectiva es distinta. Era director de operaciones en Morgan Biotech Solutions, una compañía que mi padre levantó desde cero hasta convertirla en un gigante valorado en miles de millones, que cambió de forma fundamental la manera en que diagnosticamos el cáncer. Yo crecí en esos laboratorios, literalmente aprendí a caminar entre centrífugas. Otros niños tenían columpios. Yo tenía cuartos limpios y placas de Petri, y aunque suene raro, ese era mi patio de juegos. A los 32 años me había ganado el cargo de director de operaciones al Antigüe. 2 años en investigación y desarrollo, entrando a las 6 de la mañana y saliendo a las 10 de la noche. Aguanté hasta que, incluso los investigadores con doctorado, esos que me veían solo como el niño privilegiado del jefe, dejaron de quejarse. Recuerdo mi ceremonia de promoción, el consejo aplaudiendo, sonrisas por todas partes. Ahí estaba Ronan, mi padrastro, Carla, la amiga de Stanford de mi padre, que le debía toda su carrera, Mitchell, el inversionista que hablaba de los mercados como si fueran una religión, y Warren, el tipo nervioso de cumplimiento normativo. Todos daban la mano, todos sonreían, todos huecos por dentro, aunque yo aún no lo sabía. Mi padre murió un martes de un infarto en su escritorio, mientras trabajaba en un protocolo de inmunoterapia que él creía que podría extender los periodos de remisión hasta en 40%. El forense dijo que fue instantáneo, sin dolor. Solo se apagó entre un latido y el siguiente. Lo encontré yo mismo, llegando temprano para revisar las proyecciones trimestrales. Su café todavía estaba caliente. El funeral fue un borrón de trajes negros y condolencias vacías, de esas frases que se dicen por costumbre más que por sentimiento. Ronan sostenía el brazo de mi madre, susurrándole que honrarían el legado de James juntos. Mi madre no lloró ni una sola vez. Y yo quise creer que estaba siendo fuerte por los demás. Me repetí que el duelo golpea a cada quien de forma distinta. Me conté muchas cosas para poder dormir por las noches, porque aceptar la verdad habría sido demasiado. Y entonces pasó lo que ahora veo como la señal definitiva. Esperaron 3 semanas. 3 semanas, eso fue lo que tardaron desde que lo pusimos bajo tierra hasta que mostraron los colmillos. La reunión del consejo se programó para las 2 de la tarde, con una agenda rutinaria sobre revisar las cifras del tercer trimestre y aprobar el nuevo presupuesto de investigación. Entré con mi portátil y la pluma de la suerte de mi padre, una Montblanc que él mismo se compró el día que aprobaron nuestra primera patente. Yo iba listo para continuar el trabajo que habíamos empezado juntos, como si el mundo siguiera un orden lógico. Sus caras me lo dijeron todo antes de que abrieran la boca. Ronan estaba sentado en la cabecera de la mesa, en el asiento de mi padre, con una expresión que jamás le había visto, como si durante años hubiera llevado una máscara y por fin se cansara de usarla. Los demás evitaban mirarme. Carla no dejaba de mirar la puerta, como si esperara que mi padre entrara a arreglarlo todo por ella. Mitchell alisaba la misma hoja de notas una y otra vez, como si pudiera planchar la realidad. Warren se veía enfermo, pálido, sudoroso, con la cara de alguien que acaba de darse cuenta de que firmó algo que no podrá limpiarse jamás. Tenemos que hablar sobre tu futuro en la compañía, chico, dijo Ronan, empapando cada palabra de una falsa simpatía que me hizo hervir la sangre. Esa palabra. Chico, yo tenía 34 años y era el director de operaciones. Mi futuro. Yo le respondí que yo era el director ejecutivo ahora, que mi futuro estaba justo ahí, sentado en esa mesa. Y que eso era lo que teníamos que discutir. Mitchell volvió a mover sus papeles, hablándole a la mesa en lugar de a mí, balbuceando sobre que el consejo tenía dudas respecto a la continuidad del liderazgo. Dijo que la confianza del mercado requería estabilidad, que los mercados no toleran la incertidumbre, que yo era brillante, que nadie lo discutía, pero que la sucesión en biotecnología necesitaba una mano experimentada durante la transición. Me reí, pero fue una risa equivocada, afilada, quebradiza. Un sonido que ni siquiera reconocí como mío. Les recordé que había estado en esa empresa desde que podía caminar, que conocía cada rincón, cada proceso. Carla me interrumpió, su voz tembló apenas. No sé si por culpa, por miedo o por el esfuerzo de decir lo que seguía. Explicó que proponían un arreglo interino, Ronan como director ejecutivo en funciones y yo en un rol especial de asesor, consejero estratégico, con compensación completa. Dijo que era lo que la firma de relaciones públicas había recomendado y me suplicó que no la obligara a repetirlo. Yo traduje sus palabras en mi cabeza, necesitaban a alguien que no fuera yo. Entonces Ronan se inclinó hacia adelante como una serpiente que por fin muda la piel. El consejo ya había votado, dijo, con efecto inmediato. Yo quedaba fuera de mi cargo. Me ofrecieron un paquete de indemnización generoso, por supuesto. Ronan deslizó una carpeta por la mesa como si me estuviera ofreciendo el menú de un restaurante. Y encima una tarjeta de pésame, aún sellada. Debajo de los documentos de indemnización, 6 meses de salario, una sugerencia de licencia por duelo, una línea sobre transicionar con dignidad. Mientras hablaba, mi correo corporativo dejó de funcionar ante mis ojos. Vi aparecer una notificación en la pantalla de mi portátil. Mis credenciales habían sido desactivadas y debía contactar con tecnología. Alguien había presionado un botón para borrar mi existencia en la empresa a mitad de una frase. Las palabras me golpearon como si fueran puños.
A mi alrededor, 8 rostros, personas que habían comido en nuestra mesa, que habían pasado fiestas con nosotros, que me habían visto crecer, evitaban mi mirada como cobardes. Solo Ronen me miraba directo, y en sus ojos vi la verdad. Todo esto se había planeado mucho antes de que el cuerpo de mi padre se enfriara. Recursos Humanos apareció en la puerta con una caja de cartón, ni siquiera una caja de archivo digna, una caja de papel para impresora con mi nombre escrito a marcador en un costado, como si fuera un becario temporal al que despiden después de la temporada navideña. La persona de Recursos Humanos, sin mirarme a la cara, dijo que enviarían por correo cualquier objeto personal que requiriera revisión. Yo pregunté si necesitaban seguridad para escoltarme a la salida, manteniendo la voz lo más firme posible a pesar de la furia que me ardía en el pecho. Respondieron que era el protocolo, otra vez ese chico. Por la protección de la compañía, en ese momento supe exactamente qué valor me otorgaban. Ninguno. 2 guardias aparecieron como si hubieran estado esperando su señal. Probablemente así era. Mientras recogía mis cosas con una calma deliberada, deslicé la pluma de mi padre en el bolsillo. Eso no lo iban a tener tan bien. Miré a cada miembro del consejo a los ojos antes de irme, fijando sus caras en mi memoria. Les dije que estaban cometiendo un error. La sonrisa de Ronen se ensanchó. Me pidió que no hiciera las cosas más difíciles de lo necesario. Y yo solo alcancé a escupir que esto no había terminado. No discutí más. Esa misma noche, en lugar de hundirme, empecé a recoger firmas. Los guardias me flanqueaban mientras atravesaba el edificio que mi padre había construido desde la nada, pasando junto a empleados que miraban en silencio, atónitos. Como el hijo del fundador, era escoltado como si fuera un delincuente común. Ellos creían que me habían roto, que me habían robado mi herencia con una simple votación y un par de guardias de seguridad. Lo que no sabían era que yo llevaba tiempo guardando recibos desde el día en que mi padre murió, porque algo en el ambiente ya olía mal. Lo primero que hice, después de que me escoltaran fuera, fue conducir hasta la tumba de mi padre. Me quedé sentado en el coche con el motor encendido, mirando la lápida todavía reciente mientras las manos me temblaban de rabia contenida. Después me obligué a respirar, a pensar. Mi padre siempre decía que la emoción era un dato, pero que la estrategia necesitaba una cabeza fría, que no se puede jugar ajedrez con el cerebro en llamas. Y en ese momento entendí que, si quería justicia, tenía que apagar el incendio sin apagarme a mí. No contraté a ningún investigador para que empezara a escarbar. No lo necesitaba. Tenía algo mejor, gente dentro de Morgan Biotech que todavía creía en lo que la empresa se suponía que debía representar. Esa misma noche, recibí una llamada de Nico, uno de nuestros administradores de sistemas. Llevaba 6 años en la compañía. Empezó como becario mientras terminaba su carrera en informática. Mi padre había aprobado personalmente sus 2 últimos ascensos, porque sabía reconocer a los leales y a los talentosos. Vi lo que pasó hoy, me dijo Nico con la voz tensa de indignación. Está mal. Todos están hablando de eso, y creo que deberías ver algunas cosas que encontré durante un mantenimiento rutinario del servidor, cosas que se supone que no deberían estar ahí, lo que me mostró sobre la pantalla de un portátil en una cafetería de 24 horas. Me dejó helado. Nico abrió una carpeta compartida llamada Plan de Transición. Dentro, otra carpeta con el nombre Realineación de Liderazgo Post-JM. La fecha de creación era de 6 semanas antes de que mi padre muriera. Luego vinieron los correos, 8 meses de correos. Llevaban planificando este golpe de estado mientras mi padre seguía vivo. Mientras le sonreían al otro lado de la mesa de juntas y brindaban por su salud en las fiestas de la empresa. Hubo una línea que me congeló más que todas, Carla escribiéndole a Miche, diciendo que una vez que le estuviera fuera de escena, debían moverse rápido para apartar al hijo antes de que pudiera reunir apoyo. Fuera de escena. Escribieron eso mientras mi padre todavía respiraba. Mis manos se apretaron alrededor del portátil con tanta fuerza que la carcasa de plástico crujió en protesta. Los correos revelaban el final del juego, vender la división Fundamental de investigación de la compañía, una farmacéutica competidora llamada Apex Pharmaceuticals, nuestro mayor rival, las patentes que mi padre desarrolló durante 2 décadas. Las fórmulas que podían salvar millones de vidas, todo empaquetado y vendido por una ganancia rápida. Paracaídas dorados para el consejo, cartas de despido para todos los demás, y el rastro de documentos sobre sus pequeños negocios paralelos era asqueroso, comisiones ilegales, manipulación de acciones. Conflictos de interés por todos lados. Cada uno tenía la mano metida en una galleta distinta. Warren era la única excepción. Ronen tenía algo con lo que lo presionaba. No era codicioso. Solo estaba atrapado. Ya no era solo una traición, era un despiece coordinado, un desmantelamiento planeado al milímetro. Pero el documento que lo cambió todo estaba enterrado en una carpeta legal, nuestro reglamento corporativo, modificado por última vez 15 años atrás cuando la empresa salió a bolsa. Yo ya lo había leído antes, claro, pero nunca con esa tensión desesperada. En la sección 47, apartado B, inciso 3, decía que, en caso de control en disputa, cualquier accionista o coalición de accionistas que tuviera 75% o más de las acciones en circulación podía convocar una reunión extraordinaria y revertir cualquier decisión del Consejo, incluidas, entre otras, los cambios de personal con efecto inmediato. 75% abría el registro de accionistas. El Consejo controlaba en conjunto 31%. Diversos inversionistas institucionales tenían otro 40%. El 29% restante estaba disperso entre empleados, primeros inversionistas y pequeños fondos. La herencia de mi padre, mi parte, incluía 22% de la compañía. Yo necesitaba otro 53%, más de la mitad de la empresa adquirida en silencio, sin que nadie se diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Suena imposible, quizá, pero yo tenía algo que el Consejo nunca vio venir: el peso de la memoria. La lealtad que no se compra y una rabia tan fría que podía usarse como herramienta. Y cuando combinas esas cosas con la verdad en papel, con firmas, fechas y correos, ya no eres solo el chico que expulsaron, te conviertes en la tormenta que nadie calculó en sus proyecciones. La verdad sobre lo que estaban planeando era más sucia de lo que incluso yo había imaginado. Pero también tenía algo más valioso que cualquier documento: relaciones con personas que todavía se preocupaban por la misión de Morgan Biotech. Gente que recordaba lo que mi padre representaba. En el fondo, esa fue siempre mi verdadera ventaja. No el dinero, no los títulos, sino la memoria compartida de lo que se había construido. Mi apartamento se convirtió en una sala de guerra. Pizarras blancas cubrían cada pared, llenas de nombres de accionistas, sus conexiones, sus motivaciones, sus puntos de quiebre.
Todo escrito con mi letra obsesiva. Los codifiqué por colores: verde para aliados confirmados, amarillo para posibles, gente que podía inclinarse hacia cualquier lado, y rojo para los que estaban demasiado metidos en el bolsillo del consejo como para voltearse. Al principio, los rojos eran deprimentemente numerosos, pero eso solo significaba que no había otro lugar a donde ir que no fuera hacia arriba. Tenía 8 semanas hasta la junta anual de accionistas. Empecé a coleccionar poderes de voto como si fueran tarjetas coleccionables, en cafeterías, estacionamientos de gimnasios, partidos de fútbol infantil, cualquier lugar donde pudiera accidentalmente cruzarme con accionistas que recordaran lo que mi padre defendía. La carpeta de evidencias de Nico hacía la mayor parte del trabajo. Bastaba una mirada a los correos sobre Apex para que muchos firmaran en el acto. Fondos de pensiones de empleados, fideicomisos familiares, pequeños planes de retiro, cada fracción de porcentaje era una victoria que marcaba con verde en las paredes de mi sala de guerra. Y entonces cometí mi primer error. Nico me había estado pasando actualizaciones por mensajes de texto, movimientos del consejo, memorandos internos, comunicaciones con accionistas. Yo me confié. Me creí más listo que el sistema. Le respondí con algo estúpido, que siguiera excavando en los archivos de Apex, que necesitaba las cifras de los sobornos. 2 días después, Nico me llamó desde un teléfono público, la voz tensada por un pánico controlado. Me dijo que un sistema de monitoreo había marcado nuestra cadena de mensajes durante una auditoría rutinaria, y que Ronen quería saber por qué se comunicaba conmigo fuera de los canales corporativos. Sentí el estómago caer. Le pregunté qué había dicho, y Nico respondió que les contó que yo le había escrito por mi plan de retiro, y que él contestó por costumbre. Dijo que lo creyeron, apenas, pero que su cobertura como fuente estaba quemada. Ahora lo vigilaban, y no podía acceder a servidores restringidos sin levantar sospechas. Casi arruinó a mi mejor activo interno por no poder mantener mis pulgares lejos de un teclado. La historia suele castigar la soberbia, y yo lo aprendí de golpe. Nico se salvó por poco. Y yo aprendí la lección: nada de rastros digitales. El verdadero punto de inflexión llegó 3 semanas más tarde. Lera, la gestora de portafolio en Northstar Investments, me llamó directamente. Northstar poseía alrededor de 7% de Morgan Biotech. Dinero institucional serio. Me dijo que había notado movimientos interesantes en las acciones, pequeñas partidas acumulándose por diferentes canales, y que asumía que era obra mía. Se me detuvo el corazón. Si ella lo había visto, otros también podrían haberlo notado. Pero siguió hablando y confesó que sabía que Ronen estaba haciendo promesas a sus competidores, acuerdos dulces que excluían específicamente a Northstar. Me dijo que detestaba que la dieran por sentada, y que el 7% de Northstar sería mío con una condición: que cuando retomara el control, implementara el plan estratégico a 5 años de mi padre, ese que el consejo actual había descartado. La última gran visión de mi padre: expandirse a la medicina personalizada, abrir clínicas en comunidades desatendidas, lo que ellos habían asesinado para hacer espacio a su trama. Acepté sin dudar. El consejo no estaba quieto. El mismo sedán empezó a aparecer frente a mi edificio a distintas horas. Una sombra con ruedas, recordándome que ellos también sabían jugar sucio. Yo seguía recolectando firmas. Después de 6 semanas de desgaste, ya tenía 51% comprometido, cerca. Deliciosamente cerca, pero todavía insuficiente. Necesitaba ese umbral de 75% para ser intocable. Fue entonces cuando realicé mi primer movimiento ofensivo. Constituí Prometheus Biosystems, registrada en Delaware con el mínimo ruido posible. Solo otra startup en un océano de aspirantes biotecnológicos. Luego me encargué de que la noticia llegara a los oídos correctos, un comentario casual en una conferencia de biotecnología. Una actualización en redes profesionales sobre nuevos proyectos emocionantes en aplicaciones de inmunoterapia, en cuestión de días. Los rumores corrían por los pasillos de Morgan Biotech como fuego en pasto seco. El hijo del fundador está creando una compañía competidora. Está tratando de llevarse a los investigadores. Planea venganza. El consejo cayó en el anzuelo con una elegancia casi cómica. En cuestión de 10 días convocaron reuniones de emergencia. Ronen envió un correo a toda la compañía exigiendo que los empleados firmaran acuerdos de no competencia adicionales en 48 horas. La paranoia era deliciosa porque mostraba miedo, y el miedo es la grieta por donde se cuela la verdad. Y entonces Ronen resbaló. Mandó un memorando interno a todos los jefes de departamento recordándoles que no debían hablar de las negociaciones con Apex con nadie fuera del consejo, incluyendo al exdirector de operaciones. Los empleados empezaron a reenviarse ese mensaje con preguntas desconcertadas. ¿Qué negociaciones con Apex? ¿Por qué menciona eso? El consejo no había reconocido públicamente ninguna conversación con Apex, pero Ronen acababa de confirmar el rumor que debía negar. Yo alimenté esa paranoia con cuidado. Programé comidas muy visibles con investigadores clave de Morgan Biotech, no para reclutarlos, sino para que se me viera hacerlo. Ronen me llamó directamente. Intentando sonar paternal, dijo que esa vendetta no ayudaba a nadie. Que dejara de intentar robarles la propiedad intelectual y podríamos hablar de una indemnización más generosa. Lo interesante es que yo no había mencionado nada sobre propiedad intelectual. Ni siquiera había insinuado reclutar a nadie de verdad, pero él, tan hundido en su propia culpa, estaba respondiendo preguntas que yo no había hecho. Accionistas que no querían vender estaban encantados de ceder su derecho a voto una vez que veían los correos con Apex. Mis compras reales eran modestas, repartidas entre 6 corredores, programadas bajo los umbrales de declaración pública y enmascaradas por el volumen de venta. Mi equipo legal se aseguró de que todo estuviera impecable. Mi conteo subió a 71%, luego a 74%, y ahí se quedó. 5 días, me faltaba un mínimo de 75. Estaba clavado en 74,6. Las acciones que faltaban estaban dispersas entre pequeños tenedores que no podían localizarse o que simplemente no se preocupaban lo suficiente como para involucrarse. Entonces casi se vino todo abajo. El agente de transferencias que manejaba la verificación marcó 3 de mis poderes de voto para revisión adicional. Algo sobre discrepancias en las firmas. Mi abogada me llamó a las 2 de la mañana, con la voz tensa. Me dijo que si rechazaban esos documentos, bajaría a 71,2.
por debajo del umbral y que el comité de revisión no se reuniría hasta el martes siguiente. No dormí. Mi equipo legal pasó horas al teléfono, escalando el tema hasta el departamento jurídico del agente de transferencias. Resultó que un primo de un miembro del consejo trabajaba allí. Y yo ya no creía en las coincidencias desde hacía semanas. A las 4 de la tarde del día siguiente, mi abogada volvió a llamar. Dijo que habían despejado los 3 poderes. El equipo legal del agente revisó los criterios de marcado y determinó que se habían aplicado de forma incorrecta. Añadió que alguien había intentado sabotearnos desde adentro, pero había fallado. 74,6%. Seguía corto. Pero aún en el juego, el consejo contraatacó 4 días después. El ataque mediático salió a las 6 de la mañana. Un medio de negocios publicó un artículo con un titular sobre las luchas secretas de Morgan, citando fuentes anónimas que describían un patrón de inestabilidad. Me pintaban como un hombre en espiral con comportamientos erráticos, colapsos inducidos por el duelo, susurros de problemas con sustancias nunca probados pero hábilmente insinuados. El artículo mencionaba que me habían sacado de mi cargo, presentando mi expulsión como una intervención compasiva en lugar de un golpe de estado. Pero hubo una línea que me hizo ver rojo. Un supuesto ex colega preocupado decía que había incidentes inquietantes con personal femenino y que algunos empleados temían que yo apareciera sin avisar en el edificio, sin detalles, sin nombres. Solo lo suficiente para sembrar duda y envenenar cualquier búsqueda de mi nombre durante años. Mi teléfono estalló en llamadas, aliados preocupados preguntando si estaba bien, accionistas nerviosos reconsiderando sus compromisos. La asistente de Lera llamó para decir que ella estaba revisando la situación. Me senté en mi apartamento, mirando cómo semanas de trabajo podían deshacerse porque alguien había plantado una historia y la había dejado expandirse como veneno. Fue entonces cuando sonó otra llamada. Gideon. Gideon fue el primer director financiero de mi padre y el miembro más antiguo del consejo hasta que se retiró hace 5 años. Dijo que llevaba tiempo viendo este circo desde su casa en el norte y que pensó que ya estaba retirado de la guerra corporativa, pero que el artículo de esa mañana lo había hecho cambiar de opinión. Esa línea sobre incidentes inquietantes, dijo, era un truco que conocía demasiado bien. Ya había visto ese libreto antes. Yo ni siquiera sabía que él seguía de cerca la compañía. Me respondió que mi padre había construido algo digno de seguirse y que él guardaba muy buenos registros. Luego añadió que Ronen había sido descuidado, que esa cuenta en paraísos fiscales que usaba no era tan intocable como él creía, y que tenía una caja llena de documentos que mi padre le pidió conservar por si acaso. Me anunció que volaría al día siguiente trayendo material que me interesaría, además de su 1,2% de acciones que nunca había vendido. 74,6 más 1,2 igual a 75,8. Con eso alcanzaba el umbral. Gideon llegó a la mañana siguiente cargando una caja que parecía de lo más común. Dentro había documentos que hacían que todo lo que yo tenía hasta ese momento pareciera listas de supermercado. Registros financieros mostrando que Ronen había estado desviando dinero de los presupuestos de investigación durante años, canalizándolo a través de contratistas ficticios. También había hilos de correos entre miembros del consejo sobre cómo manipular el precio de la acción alrededor de anuncios regulatorios. Lo más incriminador era una grabación de hace 2 años donde Ronen hablaba abiertamente de esperar a que James se hiciera a un lado de una forma u otra. Gideon se acomodó en mi sofá y me dijo que mi padre podía hacer muchas cosas, pero ingenuo no era una de ellas. Después de que Ronen se casó con mi madre, James empezó a documentarlo todo en silencio y le entregó a Gideon esa caja para que llegara a mis manos si algo le ocurría. Pasé el día siguiente con mi abogada revisando cada documento. Teníamos material suficiente para detonar una investigación federal. La presentación regulatoria revelando mi participación saldría al día siguiente en los sistemas oficiales, pero Gideon sacó una carpeta más. Su rostro cambió, endurecido, como si le pesara lo que venía. Dijo que había algo que mi padre esperaba que yo nunca tuviera que ver. Me entregó una pila de registros de transferencias bancarias con fechas de los últimos 5 años, pagos desde empresas fantasma hacia una cuenta en territorios offshore. Pregunté de quién era esa cuenta, aunque algo en mi estómago ya lo sabía, de mi madre. Miré las cifras, millones de dólares, pagos que empezaron 3 meses después de que se casó con Ronen. Dije que no entendía. Y Gideon respondió que mi padre tampoco, al menos no al principio. Durante 2 años, James había creído que Ronen era el arquitecto y se dedicó a documentar sus maniobras. 6 meses antes de morir encontró esas transferencias. El rastro no terminaba en Ronen, pasaba a través de él. Mi madre lo había reclutado en un evento benéfico 7 años atrás, identificándolo como alguien lo bastante ambicioso para ejecutar el plan, pero también lo bastante vano para cargar con la culpa. Cada decisión clave del golpe, el calendario, el acuerdo con Apex, la estructura en paraísos fiscales, trazaba su origen hacia instrucciones que ella enviaba por canales cifrados. La habitación pareció inclinarse. Mi madre se había divorciado de mi padre para casarse con el arma que ella misma había construido. Gideon asintió despacio y me contó que mi padre la enfrentó 3 días antes de morir. Ella le dijo que él había elegido la empresa sobre su familia durante 30 años, que se había pasado la vida siendo el segundo lugar detrás de un edificio lleno de centrífugas, y que ahora quería lo que creía que se le debía. Fue en medio de ese torbellino cuando mi madre me llamó. Su voz sonó por el altavoz como miel sobre vidrio roto, suave, temblorosa. Exactamente como esperarías que sonara una viuda desconsolada. Dijo que había visto el artículo horrible y que no tenía idea de que Ronen fuera capaz de algo así. Soltó un sollozo en el momento. Perfecto, aseguró sentirse utilizada y explicó que él le había dicho que la compañía necesitaba un liderazgo estable después de la muerte de mi padre, que ella estaba de duelo y no pensaba con claridad. Yo dejé que el silencio se extendiera, dejando que fuera ella quien lo llenara. Repitió que siempre había estado de mi lado, que era mi madre y solo quería lo mejor para mí. Se le quebró la voz y sugirió que nos reuniéramos, que habláramos de cómo arreglar todo juntos. Como familia, manual de manipulación del libro de texto, presentarse como víctima, ofrecer una alianza contra el enemigo común. Casi podría haber funcionado. De no ser porque yo acababa de leer los archivos de Gideon. Le dije que era curioso, porque estaba mirando un correo de 8 meses atrás en el que ella misma delineaba el calendario exacto para apartar el liderazgo de los apegos emocionales. Esas eran sus palabras, enviadas desde una cuenta encriptada que creyó imposible de rastrear.
El silencio al otro lado fue atronador. Empezó a preguntar qué había hecho. Pero a mitad de la frase, la miel desapareció de su voz y fue reemplazada por algo más frío, una tonalidad que nunca le había escuchado. Preguntó de dónde había sacado eso. Le respondí que papá guardaba registros. Ella se echó a reír, pero no fue la risa cálida que usaba en eventos benéficos. Fue distinta, baja, controlada. Dijo que yo blufeaba. Que no tenía nada sustancial. Mencioné las cuentas en el extranjero. Otra pausa. Entonces su voz cambió de nuevo. Me advirtió que tuviera mucho cuidado. Que estaba jugando un juego que no entendía. Le dije que entendía suficiente. Contestó con un ya veremos y colgó. Me quedé mirando el teléfono mucho rato. Mi madre, la mujer que me cantaba para dormir, que curaba mis rodillas raspadas. Llevaba años planeando un parricidio corporativo mientras mi padre aún vivía. Había grabado la llamada completa. Faltaban 48 horas para la junta de accionistas cuando el consejo cometió su último error. Adelantaron la fecha para formalizar la adquisición con Apex, programando una junta especial en solo 2 días para aprobar la alianza estratégica. Lo que ellos no sabían era que el supuesto apoyo de Apex incluía varios fondos que ya me habían prometido sus votos en secreto. Creían que recibían una empresa dócil. En realidad marchaban directo a una emboscada. Dejé el anuncio sin respuesta durante 24 horas. Lo suficiente para que los medios lo recogieran y para que los accionistas reales entendieran lo que estaba en juego. Después llamé a Lera y le dije que era el momento. Ella respondió que por fin, que empezaba a pensar que disfrutaba demasiado del teatro. A la mañana siguiente, periodistas de negocios recibieron paquetes anónimos con fragmentos cuidadosamente seleccionados de los correos internos del consejo. Nada aún suficientemente sólido para encarcelar a alguien, pero sí bastante para plantear preguntas serias sobre conflictos de interés. El precio de la acción cayó otro 5% para la hora del almuerzo. Mientras tanto, presenté formalmente la documentación regulatoria, revelando por primera vez mi participación de 75,8% entre las acciones de Gideon y las últimas compras silenciosas. Había logrado cruzar el umbral por un margen mínimo. El documento apareció en los sistemas oficiales a las 3:47 de la tarde. 13 minutos antes del cierre del mercado, las pantallas financieras se encendieron, los periodistas se lanzaron sobre la noticia, los titulares llegaron al instante, el heredero de Morgan revelaba participación mayoritaria. Una batalla de poderes estallaba en la biotecnológica. Mi teléfono volvió a estallar, reporteros pidiendo declaraciones, miembros del consejo tratando desesperadamente de negociar. Mi madre intentando establecer contacto. Ignoré a todos menos a uno. Llamé a Ronen. Hubo un silencio lo bastante largo como para que pensara que había colgado. Hasta que me llamó pequeño bastardo listo con un susurro cargado de rabia. Le dije que él se había descuidado. Le recordé que el mercado abriría en 22 minutos. Mi chofer me dejó frente al edificio de Morgan Biotech, donde ya se montaba un circo mediático, camionetas de noticias, fotógrafos, reporteros de negocios con hambre en los ojos. Alguien comentó que parecía el estreno de una película. No, pensé. Era una lucha por el alma de una empresa. Me bajé sin decir palabra. Las cámaras giraron hacia mí, las preguntas volaron, pero yo seguí avanzando, con el sonido de mis zapatos marcando el ritmo como un metrónomo. El guardia de seguridad en la entrada, Jaume, que llevaba 15 años ahí, levantó la mirada al verme acercar. Su rostro atravesó varias emociones antes de descansar en algo que se parecía a alivio. Me llamó señor Morgan en voz baja, como si fuera un secreto, y me dio la bienvenida de nuevo. Estoy de vuelta, pensé, pero esta vez no como el chico al que podían sacar con una caja de cartón. El viaje en ascensor hasta el piso de la sala de juntas se sintió eterno y al mismo tiempo demasiado rápido. Cada piso era un recuerdo, el laboratorio donde aprendí a usar un microscopio a los 7 años, la sala de descanso donde comía almorzando con mi padre. A las 9:29 miré a mi abogada y le dije que pasara lo que pasara, no entrara. Eso tenía que ser entre ellos y yo. Alicé mi traje azul oscuro, el color favorito de mi padre, apreté el maletín que contenía los poderes de voto que representaban 75,8% de Morgan Biotech y revisé el teléfono. 9:30. El mercado abría. Empujé la puerta de la sala de juntas. La conversación se cortó a mitad de frase. 8 pares de ojos se volvieron hacia mí, algunos nerviosos, otros desafiantes. Todos entendiendo que su golpe cuidadosamente construido estaba a punto de enfrentar su juicio final, y en una esquina, donde no tenía ningún motivo oficial para estar, estaba sentada mi madre. La saludé con un buenos días. Y vi como la cara de Ronen pasaba de roja a blanca y de vuelta a roja. Dijo que no tenía derecho a estar ahí y pidió seguridad. 2 guardias aparecieron en la puerta. Miraron a Ronen, luego a mí. Luego entre ellos. Nadie se movió. En los papeles, Ronen seguía siendo presidente, pero todo el mundo en ese edificio había visto los titulares de esa mañana. Mi abogada dio un paso al frente, empujando cajas de documentación. Sugirió que resolviéramos primero la cuestión de la autoridad antes de que alguien tomara una decisión capaz de arruinar su carrera. Le entregó al guardia principal una hoja donde constaba la confirmación regulatoria, 75,8% de propiedad, verificada y fechada. El guardia la leyó 2 veces, luego se hizo a un lado. Ronen intentó un último truco, alegando que mis poderes de voto eran inválidos y que impugnarían las transferencias. Que la reunión quedaba pospuesta hasta que el departamento legal revisara todo. Mi abogada ni parpadeó. Sacó otra carpeta y explicó que 3 agentes de transferencias independientes habían verificado los poderes el día anterior con confirmaciones fechadas, certificadas y ya presentadas ante las autoridades. Puso los documentos sobre la mesa y preguntó si preferían continuar o si debía llamar a los abogados de valores que esperaban en el vestíbulo. El farol se derrumbó. El rostro de Ronen se tornó gris. Yo no respondí de inmediato. Abrí mi maletín y declaré que estaba allí como accionista mayoritario de Morgan Biotech Solutions, con 75,8%. Mitchell se levantó de golpe, diciendo que era imposible, que habían seguido cada movimiento en el mercado. Le respondí que habían vigilado lo que yo quería que vigilaran, que mientras perseguían a Prometheus Bios, yo estaba reuniendo votos. La cara de Carla estaba lívida. Mencioné que esas empresas de papel y las sociedades en Delaware eran completamente legales. A diferencia de coordinar manipulación de acciones desde cuentas en paraísos fiscales o aceptar sobornos de Apex, Ronen golpeó la mesa y dijo que yo blufeaba. Sonreí al decir que Gideon le enviaba
Saludos. Vi cómo se le iba la sangre del rostro. Le recordé que Gideon llevaba buenos registros. Saqué el acuerdo privado de Ronen con Apex, luego el de Carla, luego el de Mitchell. Cada uno acompañado de documentación. Los fui colocando sobre la mesa como cartas de tarot anunciando su destino. Alguien balbuceó que aquello era chantaje corporativo. Yo, en silencio, pensé que no. Que era algo mucho más simple, la consecuencia inevitable de creer que podían destruir a una familia, una empresa y un legado sin que, algún día, la verdad entrara por la misma puerta que ellos habían intentado cerrarme en la cara. Eso que ellos llamaban chantaje, en realidad no lo era. El chantaje habría sido amenazar con revelar todo a menos que obedecieran. Yo, en cambio, miré mi reloj y simplemente les informé que los documentos se enviarían a las autoridades regulatorias a las 10:31 de la mañana. Faltaba una hora. El despacho legal ya se encargaba del trámite. La única duda real era si, para cuando eso ocurriera, ellos seguirían siendo miembros del consejo o solo nombres en un expediente. Mi abogada dio un paso al frente y, con una calma quirúrgica, dejó constancia de que estaba registrando la convocatoria a una junta extraordinaria de accionistas conforme a la sección 47, apartado B, de nuestros estatutos corporativos. Explicó que la firma encargada de los poderes de voto había verificado todas las tarjetas y que, al controlar yo más del 75% de las acciones en circulación, tenía autoridad para revertir cualquier decisión del consejo de forma inmediata, incluida su jugada de removerme como director ejecutivo. Los consejeros se miraron entre sí como animales acorralados. El rostro de Ronen se deformó en algo feo, desesperado. Me escupió que creía haber ganado, que Apex ya tenía contratos listos, que destruiría miles de millones en valor con mi rabieta. Yo le pregunté de quién era ese valor exactamente, si del mercado de los 30 millones que le habían prometido él por entregar nuestro portafolio de patentes. Deslicé su acuerdo personal por la mesa, luego el de Carla, con 15 millones, y el de Mitchell, con 20. Él quería hablar de valor, yo prefería hablar de precio, que no siempre es lo mismo. Carla, desesperada, intentó reagrupar al grupo. Dijo que, incluso con 75,8%, yo necesitaba aprobación del consejo. Le respondí que, de hecho, no, porque todos estaban despedidos, con efecto inmediato. Reaccionaron con un no puedes casi infantil. Entonces cité la sección 52. Apartado C. En casos de incumplimiento demostrado del deber fiduciario, el accionista mayoritario puede remover a los miembros del consejo sin causa ni aviso. Señalé las cajas de mi abogada y pregunté si querían discutir a fondo qué significaba demostrado. La sala se quedó en silencio, roto solo por el zumbido del aire acondicionado y una respiración agitada de alguien que de pronto sentía el peso de sus decisiones. Les dije que, si renunciaban en ese momento, de forma discreta, considerarían no iniciar demandas civiles personales. La investigación penal seguiría su curso, eso ya no dependía de mí, pero al menos podrían evitar la ruina adicional de litigios prolongados. Ronen los llamó golpe de estado, y yo le recordé que el golpe lo habían dado ellos 3 meses atrás. Lo único que ocurría ahora es que no se les permitía conservarlo. Fueron cayendo uno por uno. Mitchell fue el primero, no discutió ni se defendió, solo preguntó en voz baja si renunciar mantendría su nombre fuera de ciertos documentos judiciales. Le contesté que dependería de cuánto cooperara. Firmó sin añadir nada más y se dirigió a la puerta. Su tarjeta de acceso pitó en rojo. Mi abogada, sin levantar la vista, informó que su acceso había sido revocado y que seguridad lo escoltaría. Carla fue detrás. Se detuvo, abrió la boca como si quisiera decir algo, tal vez una disculpa, sin la palabra perdón. Pero no le salieron las frases. Sacudió la cabeza, firmó y se marchó. Warren se acercó a mí y susurró casi inaudible que Ronen tenía algo contra él. No explicó qué, ni hacía falta. Le dije que lo sabía, que colaborara con las autoridades y veríamos qué podía hacerse. El resto pasó en fila hasta que solo quedó Ronen. Intentó meter su portátil en el maletín, pero Jeon, el guardia de siempre, apareció en la puerta para decirle que debía dejarlo. Ronen reclamó que era de uso personal. Le respondieron que el departamento legal coordinaría la devolución de pertenencias tras la revisión. El paralelismo con mi propia expulsión 3 meses antes era demasiado perfecto para ignorarse. Esa vez fueron ellos quienes pasaron junto a mí con la cabeza gacha mientras seguridad los esperaba para escoltarlos fuera del edificio que habían intentado robar. Ronen fue el último. Se detuvo en la puerta, me miró con un odio puro y dijo que esto no había terminado. Yo solo le respondí que sí, que había terminado y la puerta se cerró. La sala quedó vacía, salvo por mi abogada, todavía acomodando documentos, y mi madre, que seguía sentada en la esquina, silenciosa, observando. Pedí que todos salieran. Mi abogada miró entre nosotros, entendió el clima y se retiró. Mi madre no se movió, no se levantó. Solo me miró con una expresión que jamás le había visto. No era miedo ni culpa, era cálculo. Como si estuviera haciendo números sobre las consecuencias. Empecé hablando de las cuentas en el extranjero, de las instrucciones cifradas a Ronen, de aquel reclutamiento en el evento benéfico 7 años atrás. Su rostro no cambió. Preguntó si mi padre me había contado. Le dije que papá documentó todo y que Gideon tenía los archivos. Ella se rió, claro, diciendo que por supuesto, que James nunca pudo dejar nada sin documentar. Por fin se levantó, alisando su falda como si habláramos de planes para comer fuera. Dijo que le había dado 32 años a ese hombre. 32 años de ser la segunda opción detrás de la empresa, aniversarios olvidados, vacaciones cortadas, días en que le eligió un resultado de laboratorio por encima de su familia. Yo le dije que entonces decidió quitarle todo y ella respondió que decidió tomar lo que había ganado. Sus ojos eran hielo. Aseguró que yo no entendía lo que es ser invisible en tu propio matrimonio, ver a tu esposo amar un edificio más que a ti. Dijo que él construyó algo que salva vidas, pero que también las devoró, la suya, la mía, casi la mía. Dio un paso más cerca y afirmó que me había hecho un favor porque yo me estaba convirtiendo en el otro hombre Morgan casado con microscopios y hojas de cálculo. Saqué la última carpeta, las transferencias, su firma en los documentos de las empresas fantasma, suficiente para un cargo de conspiración a gran escala. Le expliqué que esos documentos irían a las autoridades en una hora, junto con todo lo demás. Por primera vez vi algo titilar en sus ojos. Preguntó si realmente enviaría a mi propia madre a prisión. Yo le devolví la pregunta si ella robaría el legado de su propio hijo. Nos quedamos a 2 pasos de distancia, con 34 años de familia desintegrándose entre nosotros.
Ella dijo con seguridad que no iría a prisión, que también tenía documentación, pólizas de seguro que Ronen desconocía y que si caía, caería todo el mundo con ella, el consejo, medio liderazgo de Apex, años de investigaciones y costos legales. Le dije que estaba faroleando y sonrió con la misma sonrisa que había mostrado en mi graduación, en mi promoción, en el funeral de mi padre. Me recordó que era mi madre que me había enseñado todo lo que sabía de estrategia. Tomó su bolso. Yo solo añadí que no todo lo que sé. Se detuvo en el marco de la puerta y dijo que me parecía más a ella de lo que quería admitir. La paciencia, la planificación, el juego a largo plazo, mientras todos los demás se desesperan. Aseguró que mi padre estaría orgulloso y aterrorizado a la vez. Luego se fue, me quedé solo en la sala donde intentaron destruirme, la misma en la que mi padre anunció nuestra primera patente, donde me ascendieron, donde me despidieron. Mi abogada apareció y dijo que la presentación para las autoridades estaba preparada, que si quería incluir el material adicional. Miré la carpeta en mis manos. Los archivos que mi madre consideraba su seguro probablemente eran reales. Liberarlo todo a la vez provocaría años de guerra legal, daños colaterales en toda la industria, justo el caos detrás del cual ella esperaba esconderse. Ordené retener por ahora la documentación de las cuentas en el extranjero y presentar todo lo demás, no por piedad, sino por contención. Si lo soltaba todo de golpe, ella obtendría lo que quería, una tormenta tan grande que la volvería invisible otra vez. Ella pensaba que su póliza la hacía intocable. Yo no necesitaba una explosión mediática, sino un archivo que se cerrara como una trampa, despacio, sin dejar huecos para escapar. Mi abogada sintió y salió. En menos de una hora hice 3 llamadas. Sus tarjetas de crédito, las vinculadas a cuentas que suponía ocultas, empezaron a ser rechazadas. No porque yo las congelara directamente, sino porque de pronto quedaron en revisión, el tipo de revisión que puede tardar meses. Sus restaurantes favoritos, los comités benéficos, la higiene social que definía su identidad. Todo eso comenzaría a desmoronarse. No porque yo amenazara a nadie, sino porque la gente huele la responsabilidad legal como humo. Para cuando el contador forense terminara, estaría aislada, sin aliados, sin palancas, sin audiencia para el último acto de su tragedia personal. Mi padre me enseñó ajedrez. Mi madre paciencia. Ninguno de los dos me enseñó que, a veces, la jugada ganadora consiste en dejar que el oponente se quede sin piezas antes de que entienda que el tablero cambió. 3 semanas después de recuperar el control, mi madre se presentó en mi oficina sin avisar. Mi asistente intentó detenerla, pero ella avanzó como si todavía fuera dueña del edificio. Tal vez en su cabeza aún lo era. Dijo que necesitábamos hablar y se sentó frente a mi escritorio sin invitación. Sus ojos estaban enrojecidos, el maquillaje corrido parecía disminuida, más pequeña de lo que la recordaba. Me contó que Ronen la había abandonado, que desapareció a Costa Rica con las cuentas que ella creía protegidas, que no le quedaba nada. Su voz se quebró al admitir que había cometido errores terribles, pero que seguía siendo mi madre y necesitaba ayuda. Solo lo suficiente para empezar de nuevo en un lugar tranquilo. Levantó la vista con ojos húmedos y dijo que yo era todo lo que le quedaba. Por un instante, uno muy peligroso. Casi le creí. Entonces noté que su bolso estaba colocado en un ángulo extraño, apuntando hacia mi escritorio con el broche abierto y un tenue brillo rojo de un indicador de grabación en su interior. Le dije, en voz baja, que era una actuación interesante. Y le pregunté si esperaba grabarme prometiendo ayudarla a escapar de la justicia o si solo quería material para un reclamo sobre control de activos. Su cara cambió en un segundo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Las lágrimas cesaron, el temblor desapareció. Lo que quedó fue algo frío, reptiliano. Una inteligencia evaluando una estrategia fallida. Me dijo que me había vuelto paranoico. Yo respondí que no, que me había vuelto cuidadoso. Me recliné en la silla y le expliqué que el contador forense había rastreado sus cuentas la semana anterior, que sus fondos en el extranjero nunca estuvieron realmente ocultos, solo fuera de su campo de visión. Su rostro palideció. Le aclaré que Ronen no había robado su dinero, que las cuentas habían sido congeladas por las autoridades 3 días atrás, y que lo sabría si hubiera intentado acceder a ellas en lugar de venir a verme. Se levantó de golpe, la máscara completamente caída, empezó a insultarme. Pero la interrumpí para decirle que la fiscalía la contactaría en 48 horas y que sería mejor tener un abogado presente. Pedí seguridad por el intercomunicador. Mi madre se quedaría sin escenario en el que seguir representando su papel. Me miró con algo que jamás le había visto, miedo auténtico. Susurró que yo había planeado todo, que la había dejado creer que aún tenía palanca. Le contesté que ella me había enseñado a jugar ajedrez, pero que había olvidado que mi padre me enseñó a ver 3 jugadas por delante. Yo y 2 guardias aparecieron en la puerta. Ella tomó su bolso con el dispositivo de grabación ahora inútil y caminó hacia la salida. En el umbral me dijo que ella me había criado. ¿Qué me había hecho? Respondí que no, que quien me hizo fue mi padre y que ella solo me mostró lo que nunca quería llegar a ser. La puerta se cerró detrás de ellos. No la vi marcharse. Me dejé caer en la silla de mi padre. Ahora mi silla. Lo primero que hice fue cancelar la reunión con Apex, restituir el presupuesto de investigación y desarrollo y enviar un memorando a toda la compañía anunciando que no habría despidos en algún lugar. Ronen estaría descubriendo que Costa Rica tiene tratado de extradición y mi madre estaría aprendiendo lo que es ser invisible, no ante un marido absorbido por su trabajo, sino ante un mundo que por fin ha visto quién es en realidad. El contador forense necesitaría unos meses más para terminar el expediente completo. Para entonces, las autoridades tendrían todo lo necesario, sin caos, sin circo legal de miles de millones. Solo un caso silencioso que terminaría con el sonido de una puerta de celda cerrándose. Me acerqué a la ventana y susurré que lo habíamos logrado, que lo habíamos recuperado, y aunque él ya no estaba, sentí que, de alguna manera, en ese momento, la empresa volvía a pertenecerle a quien siempre debió, a la visión de un hombre que construyó algo para salvar vidas, no para vender su alma. Esta historia es un recordatorio bruto de cómo el poder financiero corrompe incluso los lazos más sagrados, como el de una madre con su hijo. El protagonista, criado entre centrífugas y sueños de salvar vidas, enfrenta no solo la traición del consejo que devoró el legado de su padre, sino el golpe maestro de su propia madre, una mujer que, resentida por décadas de ser la segunda opción, orquesta un golpe corporativo con frialdad quirúrgica. Lo que me fascina es su transformación de expulsado humillado estratega implacable.
usando paciencia y evidencias como armas letales, sin caer en la rabia destructiva que destruyó a su familia. A diferencia de Ronen y su madre, que buscaban ganancias rápidas a costa de todo, él elige una justicia precisa, recupera el 75,8%. Despide a los traidores sin incendiar la empresa y contiene el caos para proteger lo que su padre construyó. Es una lección profunda sobre empresas familiares, mezclar amor, ego y millones genera monstruos, pero la verdadera victoria está en romper ese ciclo, heredando no solo acciones, sino la sabiduría de elegir el bien mayor sobre la venganza total.